Entonces el tema es la actualidad de Marx. ¿Así? No, así. Pues yo creo que lo primero comenzar diciendo que la mejor manera de mostrar la actualidad de Marx, supongo que ya lo hemos dicho, es este mismo congreso, claro. O sea, a mí no me parece cosa que no llame la atención, que no deba de llamar la atención el hecho de que un congreso haya tenido 250 personas de media prácticamente, he calculado yo, constantemente durante una semana entera, interrumpiendo incluso las clases, con gente que ha venido de fuera, pero no de fuera a dar conferencias, que también han venido, sino que han venido a asistir, pues es un éxito sin precedentes, claro, es un éxito sin precedentes que hay que agradecer pues infinitamente, claro, pues a las organizadoras, que han sido fundamentalmente, ¿verdad?, organizadoras, al decanato que ha pagado las conferencias, eso también cuenta, claro, a la Caderna, la asociación ha estado detrás de esto, y también el USEM, ¿no?, que es la Unión Sindical de Estudiantes Madrileños, a ver si me aprendo, que también ha estado detrás de la organización de este congreso, que efectivamente demuestra mejor que nada, empíricamente, pues la actualidad de Marx. No me parece casual la asistencia masiva a este congreso. Yo creo que ello significa algo. Significa, yo creo que desdichadamente lo que más significa de todo es que vienen tiempos muy duros, que se avecinan tiempos muy duros, y que naturalmente la gente, pues todos nosotros, vamos, o sea, tenemos cada vez más urgencia por comprender lo que se nos viene encima, por comprender lo que está pasando, por comprender en dónde estamos viviendo. Todos estamos de acuerdo, vamos, estamos de acuerdo fundamentalmente en los que hemos asistido a este congreso. Un acuerdo fundamental se supone que debe ser, claro, que Marx es el hilo conductor necesario para poder pensar y entender lo que está pasando. Y que en concreto, fundamentalmente, porque eso también es verdad, entre las obras de Marx ha estado predominando constantemente una interpretación del Capital. Entonces, como saldo del congreso, aunque quiero indicar también que tampoco debemos minusvalorar, ya que decía Xavier Arrizabalaga, ¿verdad?, que podíamos efectivamente iniciar en el futuro una colaboración muy fructífera. Claro que tenemos que iniciar una colaboración muy fructífera, pero quizás deberíamos de pensar, saber, porque también hay que estar orgulloso de lo que podemos estar orgullosos, de que algo debe de significar el protagonismo, creo que inequívoco, lo que quieres que diga, no sé, de la Facultad de Filosofía, tanto en esa lucha contra Bolonia que Montse ha saludado precisamente como la verdadera raíz de por qué hemos podido desembocar en un congreso de tanto éxito. Pues mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo de personas que han estado efectivamente, bueno, lo he dicho mucho, durmiendo, trabajando, leyendo, pensando, comprendiendo que Bolonia efectivamente formaba parte no solamente de una reforma universitaria, sino formaba parte de un movimiento, de una verdadera revolución, como ha señalado Jacobo también, de lucha de clases, de una verdadera revolución de los ricos contra los pobres, que ha afectado de una determinada manera, pues, a la universidad, y por tanto se ha inscrito por parte del movimiento estudiantil, mucho menos por parte de los profesores, por cierto, se ha inscrito la lucha contra Bolonia en el marco del movimiento ante la globalización, el movimiento anticapitalista, y creo que eso ha sido uno de los éxitos, de los aciertos más sensatos, de los mejores aciertos del movimiento estudiantil en su lucha contra Bolonia. Y bueno, pues yo creo que este congreso pues es también parte, el resultado en cierta forma, pero no un resultado final, porque pues, esperemos que sea solamente un primer paso, de lo muy convencidos que hemos quedado muchos de nosotros y de nosotras, ¿verdad? O sea, de que teníamos razón y que efectivamente no podemos pensar ni siquiera en qué está pasando en la universidad sin tener todo el tiempo presente
qué es el capitalismo, en qué consiste el capitalismo, qué es lo que está pasando, o sea, con el capitalismo, y por tanto, cómo hay que interpretar también una obra de Marx llamada Capital. Bueno, con respecto al saldo de lo que yo veo que, bueno, algunos saldos de este congreso tiene aristas infinitas, las ha tenido. Yo pocas veces he estado, quizás nunca he estado en un congreso tan interesante en mi vida, he de decirlo, vamos, o sea, me ha chocado, sobre todo por una cosa, porque es que en los congresos lo que suele ocurrir es que cada uno habla de lo suyo y se acabó. Pero es que no sé por qué extraño milagro, en este congreso hemos estado todo el tiempo todos hablando de lo mismo, pero muy bien definido. Es una cosa muy rara, rarísima, rarísima. Que por supuesto depende también del acierto inmenso de las que lo han organizado. Porque, para empezar, para que sea posible que haya acuerdos sobre lo que se está hablando, hace falta tiempo. Y el primer acierto insólito de este congreso, que a ver si aprendemos para los siguientes, es que ha habido tiempo. Sesiones que duraban desde las 10 hasta las 2, y a veces hasta las 2:30. No se puede hacer, como en tantos otros congresos, juntar a 15 personas en una mesa y darles media hora para hablar a cada uno, que cada uno cuente su rollo y se acabó, porque luego además no hay tiempo para debate, porque de todas formas, como hemos puesto 15 y encima han venido 16, pues ahora al final no hay tiempo para nada. Eso, a ver si aprendemos, efectivamente, que los congresos se organizan dejando hablar a la gente, porque si no es imposible que haya un tema que discutir. Eso ha sido un acierto sin igual, que ha ocurrido muy pocas veces. Es verdad que alguna vez también había ocurrido en esta casa, porque bueno, algunos es verdad que somos muy partidarios efectivamente de que los congresos tienen que tener esa forma y no la forma habitual, ¿no? Bueno, voy a pasar a lo del saldo. Yo creo que una de las cosas que sí que hemos discutido todos hasta la saciedad ha sido si en el capital había que pensar un salto, un abismo, una separación o una transformación dialéctica entre dos equilibrios, dos realidades que algunos han dicho que en realidad ni siquiera había salto ni nada porque sencillamente era la misma. Eso nos ha estado ocupando en muchísimas sesiones, ¿verdad? Una de las sesiones a las que yo no asistí fue precisamente la de Xavier, y mira que me habría gustado asistir, pero es verdad que Xavier es que no pude bajo ningún concepto, y precisamente me ha sorprendido porque precisamente lo que iba a decir es que lo que me ha sorprendido es que la palabra dialéctica prácticamente había desaparecido de casi todas las intervenciones. Es decir, pero nos amenazaron, ¿eh? Pero nos amenazaron. Sí, con cuidadito con dialéctica, sí. Pues dijeron que no. Finalmente lo hemos incumplido, pero... Me ha sorprendido porque para mí ha sido una excepción en el Congreso. O sea, de pronto la palabra dialéctica vuelve a aparecer. Pero bueno, parece que muchos de nosotros estábamos muy de acuerdo en que lo de la dialéctica, en fin, mejor no lo nombrábamos. No sé si porque procedíamos mucho de la Facultad de Filosofía y tal, pero bueno, tampoco Diego Borrero hizo ni trucos dialécticos especiales, vamos, o sea... ¿Qué? Claro. De todas formas, a mí me quedó siempre una pregunta, ¿no? O sea, joder. Y además es que casi, si yo realizaba algo, digo, oye, pues es verdad. Es que, vamos a ver, si quitamos la dialéctica, queda un hueco. Si quitamos la dialéctica venía a resolver un abismo, a resolver una contradicción, a resolver una separación, pero si quitamos la dialéctica, y entonces lo que hacemos es que quitamos el abismo, quitamos la separación, quitamos... bueno, entonces sí que la hemos fastidiado. Es que entonces, desde luego, vamos, o sea, totalmente de acuerdo, oye. O sea, para eso la dialéctica. Para eso la dialéctica. O sea, si tenemos dos cosas, con un abismo de por medio, y decimos, la dialéctica no sirve para transformar la una en la otra, pues entonces quitamos la dialéctica y entonces ¿qué es lo que pasa? Que se transforman así, que en realidad son la misma. Bueno, pues entonces sí que lo hemos montado. Por lo menos, la tradición marxista pensaba ahí un problema y lo llamaba dialéctica. Que lo que faltaba ya, quitar la dialéctica y entonces que no haya ningún problema. Y que el precio de producción y el valor sean la misma cosa, o que el precio de producción sea la verdadera expresión del valor, o que nos encontremos por ahí unos manuscritos que de pronto dicen que podemos convertir la cosa en una... Que podemos convertir una cosa en la otra con solo leer un poco más, porque lo hemos estudiado bastante. Pues para eso la dialéctica, oye.
O sea, para eso la dialéctica, por lo menos pensaba ahí un conflicto, pensaba una contradicción, claro, o sea. Porque sin eso lo que tenemos es contradicción. ¿Por qué? Pues con eso sí lo que tenemos, perdón, con eso, quitando la dialéctica y dejando vacío el hueco, lo que tenemos es continuidad, y eso sí que no, eso sí que no. Eso sí que no. ¿Por qué no dialéctica? Hombre, pues eso son cosas de la Facultad de Filosofía. Yo, todo lo que has dicho que llamas tu dialéctica, yo estoy de acuerdo. Es que si la dialéctica es lo que tú has dicho, entonces estoy de acuerdo en que el capitalismo está atravesado por una contradicción dialéctica. Yo creo que no es una contradicción dialéctica, es una contradicción a secas, una contradicción bastante burda y que en general está hecha de oposiciones y de articulaciones conflictivas. Una articulación conflictiva no es una contradicción dialéctica, una articulación conflictiva es una articulación conflictiva, punto. Hay estructuras inestables y, bueno, pues no sé, eso pues es que, claro, en filosofía pues es la palabra dialéctica. Para empezar quiere decir una cosa, y es que de los dos términos de la contradicción tiene que surgir un tercero, y eso es precisamente lo que no ocurre en ningún sitio en el Capital. O sea, que tenga que surgir un tercero. ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está la síntesis? ¿Dónde está la negación de la negación en el Capital? No está, no está. Intenta estar, Marx quiere que esté, pero no lo consigue, no lo logra, y cuando ya se harta de darle vueltas al asunto, lo quita y se acabó. Y entonces va Michel Heinrich y lo encuentra en los manuscritos. Y dice, lo encuentro en los manuscritos. Hombre, no, bueno, es que precisamente por eso lo quitó. Pero bueno. Bueno. Así es que no sé, yo creo que entre lo que hace Marzoa, lo que hace Heinrich, lo que hizo Diego, yo creo que casi mejor entonces Arrizabalaga desde luego. O sea, casi mejor lo dejamos con la dialéctica y nos quedamos como estábamos, ¿eh? ¿Ha habido otro? ¿Cuánto me queda? 10 minutos cortos. Todavía tengo tiempo. No, ya he terminado. Me quedaba otro aspecto del asunto, que es el asunto de otras ponencias que efectivamente yo creo que han ido por otro lado, que también ha estado todo el tiempo presente en el Congreso. Pienso, por ejemplo, pues en la sesión entre Montse y César Rendueles. Bueno, estaba en medio Ripalda, pero a Ripalda era muy difícil comprenderle. Yo al menos no me dieron las entendederas. Jacobo, yo creo que también estuvo planteando de alguna manera, yo creo que, y nosotros mismos, vamos, yo creo que también estuvimos de alguna manera pues defendiendo pues un determinado papel de las instituciones, un determinado papel de una economía institucionalizada, y lo que pasa es que tuvimos una discusión, un conflicto, y supongo que ayer por la tarde, que tampoco pude asistir, ese es otro asunto, pues se discutiría más sobre el asunto todavía, sobre el tipo de institución de la que estamos hablando. En cualquier caso, yo creo que sí que estaríamos de acuerdo. Yo creo que Jacobo, por lo que dijo, yo entendí enteramente. Montse me contestó una pregunta diciéndome claramente que sí. O sea, vamos, creo, vamos a luego lo hablamos. O sea, no a mí, sino diciendo que sí a la cuestión de la economía institucionalizada, en definitiva, ¿no? Que es en definitiva lo que yo había reprochado en un determinado momento de una intervención un poco desafortunada que tuve, pues como algo así como si hubiera en la mesa gente sentada y que estuviera en contra de las instituciones. Entonces, claro, la pregunta, lógicamente, además me lo dijo Alex a la salida, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿qué instituciones? ¿De qué instituciones estamos hablando? O sea, nadie está en contra de las instituciones, pero bueno, ¿de qué instituciones estamos hablando? Claro, o sea, ¿de qué instituciones estamos hablando? Vamos a ver, yo creo que estamos de acuerdo en algo así como que la economía tiene que estar institucionalizada, porque si no está, pero no con las instituciones con las que ya está institucionalizada, porque institucionalizada está muchísimo, claro, naturalmente, porque ¿qué es el Banco Mundial? ¿Qué son los bancos centrales? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es? En fin, o sea, claro que está institucionalizada, pero esas instituciones no son las que queremos, esas no. Claro, algunos diremos, desde la tradición republicana ilustrada y tal, que es que esas instituciones no tienen absolutamente nada que ver con nada que podamos llamar espacio público, porque no son instituciones públicas, porque son en realidad entidades privadas, ¿no? Bueno, sí, son corporaciones de intereses privados que tienen mucha eficacia, eso por supuesto. Eso es lo que decimos. Habíamos hablado de una economía sometida al imperio de la ley. Sometido al imperio de la ley. También se puede decir, bueno, vale, de acuerdo, al imperio de la ley, pero ¿a qué ley? ¿A qué ley? ¿No? Yo estoy de acuerdo con la pregunta. ¿Qué instituciones? ¿Qué ley? Yo creo que de todas formas, Montse, César Rendueles,
todos nosotros, yo creo, vamos, y todos, supongo, no sé, o sea, yo no escuché todas las ponencias. Estamos de acuerdo en que ¿qué ley? ¿Qué instituciones? Pues ante todo, por lo menos que sean democráticas. O sea, quiero decir, o sea, la palabra democracia creo que ninguno hacemos ascos al asunto, que sean democráticas. Es decir, y más o menos estamos de acuerdo, yo creo, en que no se puede hablar de democracia ahí donde hay capitalismo, porque ahí donde hay capitalismo, creo que esto es lo que estuvimos discutiendo ayer mucho, lo que ocurre es que la población está secuestrada en el mercado laboral. Y en una población secuestrada por el mercado laboral, que es algo así como que no tiene otra opción que aceptar lo que el mercado laboral le ofrezca sí o sí, o suicidarse, que es una cosa a la que Felipe Martínez Marzoa le dio mucha importancia ayer, ¿no? Morir de hambre, suicidarte, ¿no? Pues claro, eso no nos parece suficiente grado de autonomía como para poder hablar de democracia. Yo creo que, excepto a Felipe Martínez Marzoa, que en un determinado momento dijo que a lo mejor sí y a lo mejor no, eso al final habría que tener una conversación todavía más larga con él, pues no sé qué requisitos mínimos hace falta para que se pueda hablar de democracia, de instituciones democráticas, de esas instituciones que buscamos. ¿Qué pediríamos como mínimo para que fueran democráticas? Y porque, por tanto, rechazamos que sean democráticas cosas tales como el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y tal, que no son más que las corporaciones mafiosas que mantienen a la población sometida a la esclavitud de tener que optar constantemente entre suicidarse o aceptar lo que el nuevo amo, el nuevo patrón de esclavos le proponga en el mercado laboral. ¿Qué pediríamos como mínimo? Termino ya enseguida. Solamente quiero decir una cosa. Le dimos muchas vueltas ayer a la cuestión de la propiedad. Pues por lo menos que sean propietarios. Bueno, la propiedad conviene, ayuda mucho que sean propietarios, o sea, que sean propietarios. Ayuda mucho, porque claro, propietarios, desde luego, la palabra propiedad es una cosa que, es por lo que estuvimos luego discutiendo muchísimo a la salida con Marzoa, es una cosa muy ambigua, muy discutible. O sea, ¿qué llamamos propiedad y a qué no llamamos propiedad? Un funcionario es propietario de su función, o no es funcionario, es propietario de su función, es propietario de su plaza, no lo es, porque no puede vender la plaza, un juez es propietario de su puesto, no sé, son muchas cosas que se podrían plantear. Bueno, un propietario tiene propietario, en todo caso, hablamos de propietario en el sentido de que no dependa de otro para sus juicios políticos y por tanto que al votar pueda votar independientemente de los demás. Es decir, intentar evitar, Felipe me dijo ayer en una conversación privada, me dijo, bueno, no privada, porque esta era pública, pero no era en el Congreso, me dijo, pero el patrón no te puede decir lo que vas a votar, en el fondo no te lo puede decir. Hombre, no, pero vamos, no te lo puede decir, pero, no sé, yo hace nada, hace un mes escuché esta frase en Sotillo de la Drada, el pueblo de mis suegros. Y me lo dijo una muchacha joven, bien joven. Dijo, no, claro que hay que votar al PP, claro que votamos al PP, a pesar de que pertenecemos a una familia del PSOE. Votamos al PP porque dice, es que los ricos tienen que gobernar porque si no, no te dan trabajo. Esa frase, ¿qué pasa? ¿Le mandamos a Felipe Martínez Marzoa para que le explique que de todas formas los ricos no tienen por qué decirle a quién votar? ¿Y la convence? ¿O tiene toda la razón? Tiene toda la razón. Bueno, tiene mucha razón, porque el chantaje una población sometida a chantaje no puede decirse que sea libre para votar, ni para protagonizar una cosa llamada ciudadanía, ni nada. Bueno, y además, ya lo dije ayer, la propia Ilustración se ha negado siempre a reconocerlo así. Entonces, bueno, solamente una última cuestión. Por una conversación que mantuvimos, ¿verdad? Muy breve, muy fructífera, Monse y yo, durante la comida, dice, bueno, y lo de la renta básica, que a mí me habría gustado mucho planteárselo a Marzoa, pero no había manera. Lo de la renta básica, porque claro, por ejemplo, Antonio Domènech y compañía están con el asunto de la renta básica. Entonces, claro, la renta básica, los que están luchando por la renta básica, están planteando, bueno, una situación en la que, sencillamente, si la población tiene una renta básica, está liberada del chantaje mercantil por el cual no tiene más remedio que aceptar lo que le den o suicidarse. Con lo cual, de alguna forma, hemos abierto efectivamente un campo de la ciudadanía impresionante. Yo tengo una cierta duda sobre el asunto de la renta básica, sencillamente porque, claro, lo que digo es, ¿pero a quién daremos renta básica?
a los privilegiados europeos que seamos capaces por medio de un intercambio desigual de mantener una ley de extranjería aquí, no, o damos renta básica a todo senegalés que quiera vivir en España, porque si damos renta, bueno, entonces claro, si damos renta básica a todo senegalés que quiera vivir en España, pues imaginaros, naturalmente todos los senegaleses se vienen a España. Entonces claro, hay que hacerlo a nivel mundial. Bueno, si hay que hacer a nivel mundial algo así como la renta básica, yo a eso le llamo pues el fin del capitalismo. Bueno, es que ese es el fin del capitalismo. No sé si le llamaría socialismo, pero eso es el fin del capitalismo absoluto. Entonces, bueno, me parece quizás un poco utópico, pero bueno, los que se dedican a estudiar la renta básica lo sabrán. Montserrat Barcelán luego me contesta, bueno, me dijo, lo de la renta básica es muy individualista, porque de alguna forma lo que no genera son lazos, ¿verdad? Lazos institucionales, lazos comunes. Y bueno, yo creo que ahí hay dos modelos, dos vías para responder a la pregunta efectivamente de qué tipo de mundo queremos crear, o sea, qué tipo de poder social alternativo queremos construir. Y bueno, por lo menos ahí hay dos vías, dos propuestas, o sea, que pueden ser discutidas. O sea, que no todo es con respecto al futuro organizativo, la noche en la que todos los gatos son pardos, eso para empezar, ¿no? Pero hay otras muchas posibilidades, pero yo ahora no tengo tiempo ahora, porque quiero ya dejar la palabra a Jorge. Quería comenzar de nuevo, claro, otra vez, pues uniéndome a... ¿Se oye esto? Sí. Pues uniéndome a los elogios hacia el Congreso y destacando una vez más la importancia que ha tenido un encuentro de este tipo, y destacar que obviamente no es por casualidad que se haya surgido al impulso de la vanguardia del movimiento estudiantil, que en definitiva, de un modo u otro, se ha convertido desde hace muchos años en la vanguardia de los movimientos sociales a nivel estatal. Es decir, no es casualidad que en el marco de los pocos contextos activos que hay y ha habido con cierta permanencia durante los últimos años, surja de repente la necesidad de repensar a Marx o de pensar con Marx, ¿no? Me sumo también a algo que ha planteado ya todo el mundo, y es que sería verdaderamente una pena que esto se agotase aquí. Creo que habría que buscar la forma de conseguir que esto fuese el punto de partida de algo permanente. Algo permanente que no sé muy bien qué formato podría tener. Diego Herrero proponía una revista, se estuvo hablando ayer de la posibilidad de fundar una especie de sociedad académica, de espacio de encuentro teórico, una cosa por el estilo, lo hemos estado hablando antes también. Creo que la iniciativa os debería corresponder a vosotros, sencillamente porque sería una pena, quiero decir, a la Red USEM y a la Caverna en concreto, sencillamente porque sería una pena que una cosa que inequívocamente creo que ha surgido y va a surgir de un encuentro como este, que sin embargo no tuviese ese reconocimiento. Es decir, lo que vaya a surgir yo creo que va inevitablemente a tomar esto como punto de partida, que lo tome formalmente, que lo tome institucionalmente. En este sentido, Xavier decía, bueno, contad con nosotros, contamos con vosotros. Creo que es algo imprescindible y que para materializarlo hace falta tomar alguna medida concreta del tipo, vamos a convocar una fecha en la que, bueno, que aquí me estoy permitiendo una licencia con la que Víctor me puede sencillamente retirar la palabra y bueno, que te has creído, ¿no? Pero vamos, como propuesta lanzaría, no sé, o sea, que intentásemos no salir de aquí, si siquiera fuese dedicando un ratillo en esta sesión o convocando una sesión por la tarde o fijando una fecha en cualquier caso, para ver qué formato se le podría dar a la continuidad de una cosa por el estilo, porque realmente es fundamental en el contexto en el que estamos hablando y que se ha caracterizado, yo creo, insuperablemente como un auténtico proceso revolucionario, que es en lo que estamos. Es que estamos en un proceso revolucionario, lo que parece que es una revolución de los ricos. Es decir, es lo que el New York Times editorializaba como una lucha de clases desde arriba. Hombre, claro que estamos en plena lucha de clases, lo que pasa es que en una situación, una correlación de fuerzas verdaderamente desfavorable para nosotros. Y en esta medida es imprescindible intentar dar la batalla por recuperar algún espacio de hegemonía, por no abandonarla. Y no hay forma de recuperar hegemonía mientras los espacios de reflexión teórica más pausados estén tan adscritos a organizaciones partidistas muy fragmentadas a su vez, porque claro que no hay organización política que no esté muy trabajosamente tratando de construir un espacio de reflexión teórica pausada, pero claro, en la situación de fragmentación infinitesimal de la izquierda, pues claro, esto tiene una influencia muy limitada. Del mismo modo, es imposible dar la batalla por la autonomía en esta situación de aislamiento completo en el que está el marxismo académico. Es decir, no se logra hegemonía con Diego Herrero peleándose con la inversa de Leontief en su despacho. Y sin embargo, sí que se genera una situación muy potente, yo creo, si se construye un espacio de confluencia.
También, porque para que esto tenga alguna opción de dar alguna batalla por la hegemonía, tiene que intentar superar en cierta medida también esta fragmentación y este aislamiento que le caracteriza por su condición de fragmentación teórica y disciplinar, ¿no? Que Marx lo comparte en este sentido. En todo caso, ya digo, o sea, propongo esto, no sé si retomáis la iniciativa de nuevo con esto o no. Lo que quería hacer en los 20 minutos que se supone que tengo, o 15, no sé lo que sea, es claro, plantear o retomar la cuestión de, a partir de Marx, a partir de todo lo que se ha pensado sobre Marx, todo lo que hemos discutido, replantear la cuestión esta de qué determinaciones mínimas, como decía Carlos, qué determinaciones mínimas ha de tener ese proyecto político alternativo que estemos en condiciones de defender. Es decir, aquí se ha analizado mucho el capital, se ha analizado mucho, se ha caracterizado mucho la realidad de la sociedad capitalista, pero a partir de ese análisis que le corresponde a Marx, y a partir de las distintas lecturas que se han puesto en juego de ese análisis, cabe sacar, digamos, orientaciones, cabe sacar alguna indicación respecto a cuáles serán las condiciones mínimas que tendría que cumplir cualquier proyecto político que estemos en condiciones de defender. Y creo que, bueno, conviene quizá hacer eso también y aprovechar para intentar aclarar ya, o sea, no sé, o una vez más, algunos malentendidos que se han producido respecto a la postura que nosotros defendemos. Porque si Monse cree que no estamos de acuerdo, o sea, quiere decir, que no nos sentimos nada identificados en la postura que reprochas. No, claro, o sea, que en la acusación de defender una cosa que tuviese que ver con el paternalismo o algo por el estilo. O sea, no nos sentimos nada identificados en ese reproche, más bien al contrario, quiere decir, estaremos juntos en cualquier batalla contra el paternalismo, vamos. Y casi contra todo lo que empieza por pater. En fin, vamos a ver, o sea, un malentendido fundamental que creo que se genera respecto a lo que defendemos es, claro, dado que establecemos un corte, a la hora de leer el Capital, un corte muy radical entre este concepto de mero mercado o algo por el estilo y el concepto estrictamente de capitalismo, y dado que todos los ataques se centran contra el concepto de capitalismo, pues podría parecer, y de hecho ha aparecido en muchas ocasiones, que lo que defendemos como alternativa al capitalismo es una especie de mercado generalizado pero sin fuerza de trabajo o una cosa por el estilo. Y esto en absoluto es así, es decir, que si se ha entendido esto, pues sencillamente es un malentendido, y que como es un malentendido recurrente, pues somos nosotros los que tenemos que pedir disculpas por él y entonces tratar de explicarnos un poco mejor, eso es todo. Por ejemplo, respecto al concepto de propiedad, ponemos mucho énfasis, acaba de hacerlo Carlos, en la cuestión del concepto de propiedad y, por ejemplo, en el modo como Kant plantea este asunto. Claro, porque Kant plantea la propiedad como una condición indispensable de la independencia civil. Y hay buenas razones para hacerlo. Es decir, Kant plantea que solo quien es propietario está en unas condiciones en las que su propia subsistencia no depende del arbitrio de otro. Es decir, cuando tu propia subsistencia depende del arbitrio de otro, pues tienes todas tus condiciones de autonomía y de ciudadanía sencillamente hipotecadas, las tienes hipotecadas a otro. Ahí no se reúnen las condiciones mínimas de independencia y para Kant sí se reúnen a través del concepto de propiedad. Vamos a ver. Pero aquí se mezclan dos cuestiones. Por un lado, una determinada condición indispensable. Una condición indispensable que es la de la autonomía, la independencia civil. Esta es la condición indispensable, independencia civil. Que tu propia subsistencia no dependa del arbitrio caprichoso de otro particular. Esto es una condición. Pero por otro lado, está la forma de cumplir esa condición, que es distinto. Es decir, Kant propone la propiedad privada como forma de cumplir esa condición. ¿Qué defendemos nosotros? Hombre, defendemos la independencia civil, faltaría más. Defendemos que no cabe sostener, no cabe defender un proyecto político que renuncie al concepto de independencia civil. Es decir, que esté dispuesto a dar por bueno que la subsistencia de un particular pueda depender del arbitrio caprichoso de otro particular. Defendemos esa condición. Lo que no defendemos es la vía que Kant propone de cumplir esa condición. Es decir, lo que no defendemos es la propiedad privada como vía para cumplir esa condición. ¿Qué defendemos? Bueno, vías alternativas, posibilidades para cumplir esa condición que consideramos irrenunciable. Muchas. La renta básica. La renta básica es una vía por la que se puede cumplir esa condición de independencia civil. Pues
un sistema de cooperativas protegidas desde el Estado, no sé, o sea, que un sistema de cooperativas, bien, es una condición, es una vía por la que se puede cumplir esa condición. Una economía estatalizada por completo siempre que haya una buena ley de la función pública, de tal forma que uno no pueda ser cesado arbitrariamente, porque en ese caso sí que la propia subsistencia seguiría dependiendo del arbitrio caprichoso de un burócrata o lo que fuese, tal. Siempre y cuando a dice... mí me gusta esa. Vale, bueno, pero hay muchas, o sea, lo importante no es si nos gusta más una o nos gusta más otra. Lo importante es, por favor, distinguir entre lo que se establece como una condición irrenunciable de todo proyecto político y las vías por las que se puede atender a esa exigencia, el modo de atender a esa exigencia. Es decir, lo mismo que planteamos respecto a la independencia civil, pues hay que plantearlo pues también respecto a los conceptos de libertad, igualdad, como principios irrenunciables, como principios absolutamente irrenunciables. Libertad entendida, sí, en el sentido en el que la entiende Kant, y punto. Es decir, libertad como formulada en unos términos en los que, bueno, la exigencia de que nadie tenga derecho, voy a intentar ser literal, nadie tenga derecho a obligarme a ser feliz a su modo. Es decir, tal y como él se imagina que hay que ser feliz, sino que a cada uno le es lícito buscar la felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y cuando no cause perjuicio a la posibilidad de los demás de perseguir un fin semejante. Es decir, ¿a qué otra cosa vamos a llamar libertad? Llamamos libertad a que nadie me tenga que decir a mí cómo tengo que ser feliz. O sea, es que, vamos a ver, no vamos a defender un proyecto político que no acepte esta condición como condición irrenunciable, en la que de repente pueda surgir que alguien se arrogue el derecho de decir a otros cómo tienen que ser felices. No, o sea, hasta ahí no. Ni el concepto de igualdad. Bueno, el concepto de igualdad, bien. O sea, el concepto de igualdad también es irrenunciable respecto a cualquier proyecto político que queramos defender. Sencillamente no vamos a defender nada que pase por admitir prerrogativas o privilegios de casta, de clase, de unos grupos respecto a otros, de unos grupos... Bien. La fraternidad. La fraternidad. Bueno, la fraternidad, vamos a ver qué ocurre con la... Eso es más complicada. Bueno, sí, claro que es más complicada. Claro que es más complicada. Si queréis ahora hablamos de la fraternidad. Pero, digo, al menos los tres principios a priori del Estado civil creo que son irrenunciables. Estos principios de independencia, de igualdad y de libertad, entendida así, entendida la libertad como que nadie tenga derecho a decirme cómo tengo que ser feliz. Que cada uno pueda buscar su propio modo de ser feliz. Entonces, claro, cuando defendemos que el capitalismo es radicalmente incompatible con los principios de libertad, igualdad, independencia civil, lo defendemos, bueno, yo creo que por buenos motivos. Desde luego, sostenemos que la base, el fundamento estructural del capitalismo es la erradicación de la independencia civil. Esto es lo que defiende Marx, yo creo, con una insistencia llamativa. Y Marx también pone de manifiesto que el capitalismo se caracteriza por introducir un mecanismo paradójico en el que, como hablábamos ayer, pues cuanta mayor libertad introduces, en vez de obtener como resultado más Estado de Derecho y más garantías y más no sé qué, vas introduciendo más precariedad, más barbarie, más... Claro, este es el mecanismo paradójico del que hablábamos ayer, que se pone en juego y que sale a la luz precisamente a través del capital. Es decir, es un mecanismo muy paradójico en el que se logra un aumento de la explotación siempre en nombre de la libertad, se acrecienta el abismo entre clases en nombre de la igualdad, aumentan las servidumbres y los servilismos en nombre de la independencia. Y decir, claro, pero esto no nos puede llevar a renunciar a los conceptos de libertad, igualdad e independencia. Esto nos tendrá que llevar a desactivar los mecanismos paradójicos en los que consiste el capital, que hacen precisamente que la libertad desemboque en explotación, la igualdad en abismo entre clases y la independencia en servidumbre. Claro. ¿Cuánto tiempo tengo? Faltan 5 minutos largos. 5 minutos largos, vale. Bueno, pues entonces es un poco desastroso. Muy largo. Muy largo, casi 10. No tanto. Bueno, claro, o sea, entonces, si defendemos el mercado como algo distinto de este concepto de capitalismo, que sería radicalmente incompatible con los principios a priori, pero formalmente incompatible con los principios a priori del Estado civil, construimos un concepto de mercado, defendemos un concepto de mercado
que al menos no es formalmente incompatible con los principios a priori del Estado civil, pero no es porque sea el proyecto político que nosotros defendemos, sino porque es algo así como el patrón de medida que toma Marx para juzgar a la sociedad moderna. Es decir, porque es el modo como la propia sociedad moderna se representa a sí misma. En este sentido, claro, el mercado sería todo lo contrario del capitalismo, en la medida en que al menos es compatible con los principios a priori. ¿Eso significa que nosotros defendemos como alternativa un modelo de mercado generalizado? Ni hablar, es que hay que ser muy fundamentalista. O sea, muy fundamentalista para defender, por ejemplo, que las cuestiones esenciales de una sociedad tienen que quedar al arbitrio de las demandas agregadas individuales. Es decir, que no, que por ejemplo la educación tiene que funcionar de otra forma. La educación tiene que funcionar de un modo en el que primero se decide políticamente, es decir, colectivamente, cuál es el nivel de instrucción pública que tiene que ser obligatorio, y después se asignan los recursos para obtener. Es decir, algo así como cuál es el nivel de instrucción público exigido en un Estado no puede ser resultado de la agregación de voluntades y de intereses individuales y la agregación de demanda. Que no, ni con la educación, ni con ninguna de las cuestiones centrales, ni con la sanidad, ni con la seguridad del Estado, ni con los bienes de subsistencia, ni con la soberanía alimentaria, ni con el patrimonio histórico-artístico, ni con nada esencial. Ahora bien, es verdad que defendemos la posibilidad de una determinada función para el mercado. Una determinada función, porque sí que hay cosas, sí que hay algunos bienes respecto a los que cabría admitir que la voluntad individual es el máximo soberano. Es decir, respecto a la cantidad de recursos que haya que asignar a la producción de perfumes o a la producción de collares, pues no nos parece que haya algo así como una instancia mayor que los intereses individuales. Y en ese sentido, pues es verdad que los mecanismos del mercado proporcionan una cantidad de información ingente, pero es muy importante diferenciar entre el mercado como mecanismo por el que obtener información, pero eso ni siquiera significa que la atención, o sea, el modo de atender a esas exigencias tenga que vehicularse también a través de mecanismos de mercado. Tú puedes obtener la información a través de mecanismos de mercado y atender a esas exigencias a través de una economía racionalmente diseñada o lógica. Pero en cualquier caso esto es lo de menos. Lo fundamental es que siempre tiene que ser una cuestión política y por lo tanto colectiva la decisión de cuáles son los aspectos, es decir, cuáles son los límites del mercado, qué aspectos tienen que quedar regulados colectivamente, políticamente, y qué aspectos cabe dejar a la intervención del mercado. Entonces, claro, ¿defendemos el mercado como alternativa? No, ni hablar, ni funciona así en el capital. Ya digo, en el capital funciona solo como patrón de medida a partir del cual tomar las medidas en la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque es la idea a través de la cual la sociedad moderna se representa a sí misma. Y en esa medida, para ver, digamos, el abismo que los separa, es importante tomarlo como patrón. Pero lo que defendemos no es el mercado. O sea, lo que defendemos es, en fin, pues el comunismo. El comunismo, claro. Claro. ¿Por qué el comunismo? El comunismo por la exigencia de desactivar esta lógica suicida y disparatada que se ha puesto de manifiesto en lo que consiste en las leyes del capital. Y el comunismo porque en unas sociedades tan altamente, con una producción tan socializada, con una división social del trabajo tan socializada a la que sería absurdo renunciar, no hay más alternativa que la organización social y la organización colectiva de la producción. Ahora, lo que no defendemos es cualquier comunismo posible, lo que no defendemos es cualquier tipo de comunismo, lo que no defenderíamos es un comunismo que en nombre de lo común limitase la independencia de sus ciudadanos y los tratase como herramientas, como piezas de una maquinaria, dado que lo importante sería lo común mismo. Lo que no defendemos es un comunismo que ignorase el concepto de igualdad o introdujese el concepto de igualdad como el padre de Monse o como en Rebelión en la Granja. No, sí, todos iguales, pero unos más iguales que otros, pero los hombres más iguales que las mujeres, pero, o sea, no, ni defenderíamos nunca un comunismo en el que lo común estuviese dispuesto a meter las narices en cómo tengo yo que buscar mi propia felicidad. Que la comunidad no puede meter las narices en determinadas cosas que tienen que ver con el modo como yo busco mi propia felicidad, según la definición de Kant de felicidad. Que eso es muy abstracto, bueno, claro, eso es tan abstracto y tan carente de contenido que precisamente tiene que poder albergar todos los contenidos. Porque es que si no lo hemos liado. Es decir, tiene que ser tan abstracto como para que me permita
igualmente construir a mí mi vida con mi compañero que a unos católicos, si quieren, pues construir una sagrada familia con un hombre, una mujer y una paloma, o lo que les parezca bien, ¿sabes? O sea, es decir, bueno, no sé, o sea, es decir, que lo que les parezca oportuno. Es que tiene que ser tan abstracto como eso, y es que si no... Bien, defendemos el comunismo, pero no cualquier comunismo posible. Ahora bien, ¿cuál es el patrón de medida respecto al que vamos a distinguir entre unos comunismos y otros? Pues hombre, claro, pues estos principios de libertad, igualdad, independencia civil. ¿Qué otros criterios vamos a tomar? Y lo que defendemos es que estos son sencillamente los criterios que terminaría de decir que más no defiende una cosa muy distinta, pues cuando en el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores lo que termina proponiendo como alternativa política es el beneficioso y republicano sistema de asociación de productores libres e iguales. No sé si tengo tiempo para comentar un poco lo de la crítica del programa de Gotha. Sí, tengo un minuto. ¿Me quedan? Unos minutos. Unos minutos. Claro, pues para insistir en esto, en la necesidad de desactivar nuestra interpretación como si estuviésemos defendiendo, pues eso, un mercado sin capitalismo, una cosa por el estilo. Esto es verdad que lo desautoriza expresamente más. Es decir, cuando desautoriza el programa de los trabajadores alemanes, que proponían como lema a cada cual según su trabajo, esto, claro, es una propuesta que en términos de distribución se identifica a la que se deduciría, digamos, de un mercado sin fuerza de trabajo, un mercado sin capitalismo. Y esto lo desautoriza más, con mucha violencia, para proponer lo que comentaba Jacobo, ¿no? El principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Y aquí es verdad que carga contra el derecho burgués, pero carga contra el derecho burgués, yo diría, por ser insuficientemente derecho. Sencillamente lo que plantea Marx es que no hay derecho a que el derecho deje de hacerse cargo de determinadas diferencias naturales, diferencias de habilidades, que generan desigualdad. Es decir, que lo que no puede permitirse un sistema republicano es que determinadas desigualdades, por ejemplo, de orden natural, que alguien con una discapacidad, ¿no? Que esto genere desigualdades de las que un derecho completamente abstracto, incapaz de hacerse cargo de estas diferencias, ¿no? O sea, existe un derecho que incorpore todas estas diferencias. Bueno, en fin, yo creo que lo dejo aquí y no sé si hay posibilidad de discutir.